¿Cómo les va? Buenas tardes. Hoy es jueves 31 de agosto del 2023. Estamos en el último día del mes. Quiero hacerles algunos brevísimos resúmenes sobre el tema de la extinción de la persona física, la muerte de la persona, que tiene enormes implicancias para los derechos civiles, para la sucesión. En primer lugar, muy brevemente, decimos que hay muerte cuando cesan las funciones vitales, es decir, sencillamente un médico constata que esa persona dejó de respirar, no le late el corazón, su cerebro no tiene reflejos pupilares, han cesado las funciones vitales. Sin embargo, a los fines de la ley de trasplante de órganos, es decir, a todo lo que es el tema de la ablación de órganos, la ley ha establecido, justamente para hacer posible las ablaciones, otro criterio, que es el del electroencefalograma plano, es decir, hay inactividad cerebral. Estamos hablando de una hipótesis en que una persona podría eventualmente seguir respirando por medios mecánicos. Está conectado con máquinas que hacen que los pulmones sigan recibiendo y aire, digamos, o que eventualmente su corazón siga latiendo, ¿no? Pero su cerebro no tiene absolutamente ninguna actividad. Entonces, como les digo, el primer comentario sobre la muerte física de una persona es que recuerden que hay dos criterios: el genérico, simplemente el cese de las funciones vitales, que lo constata un médico, y el otro, que es el que se utiliza para señalado en la ley de trasplante de órganos, que tiene un procedimiento un poquito más complejo y más riguroso para justamente medir esa inactividad cerebral. Ese detalle ustedes después lo ven, lo pueden completar leyendo la ley de trasplante de órganos. Otro tema sobre esto, la conmorencia. ¿Qué es esta palabra tan extraña? La conmorencia es una hipótesis reglada por nuestra ley, que consiste en el momento en que en un accidente, por ejemplo, fallecen muchas personas en el mismo momento. Pongamos un ejemplo de un accidente en un automóvil desgraciado, que mueren una familia, padre, madre, 2, 3 hijos. Sabemos que seguramente en la realidad ha muerto, supongamos que murieron los 5, pero sabemos que seguramente murió primero uno, después el otro, en un lapso de 10, 15 minutos. Sin embargo, nuestro derecho ha establecido, podríamos decir que como con el valor de una presunción que admite prueba en contrario, ha establecido que vamos a considerar que murieron todos en el mismo instante, a los fines de señalar que no ha habido traspasos de derechos hereditarios de unos a otros. Sin embargo, nuestra ley admite que la persona interesada y que pueda probar fehacientemente que murió primero uno y después el otro, puede hacerlo. Esto es, recuerden que estamos en materia civil, por lo tanto estamos refiriéndonos a cuestiones que hacen al traspaso de bienes, a la sucesión de derechos hereditarios. Dejando entonces de lado, y con estas aclaraciones brevísimas para que ustedes luego las repasen en el excelente libro que les he recomendado del doctor Julio César Rivera, Derecho Civil, parte general. Estos temas los trata desde la página 450 aproximadamente en adelante. Quiero entrar a dos hipótesis que a una la ley le llama ausencia simple y a la otra le llama ausencia con presunción de fallecimiento. ¿De qué se trata esta situación? Yo les pido que se imaginen esta hipótesis. Hay una persona, supongamos que es soltero, tiene mi edad, unos 50 años, dueño de un establecimiento agrícola ganadero. Imaginemos a un hombre orquesta, que es el que se encarga de alimentar el ganado, de pagar a los proveedores, de recibir el cobro de acreencias, y de pronto desaparece.
sencillamente desaparece sin dejar a un administrador, a un apoderado. Lo primero que va a pasar es que su ganado se va a morir de sed, de hambre, porque requiere todo esto un mantenimiento continuo, ¿no? Para mantener girando los bienes de un patrimonio, sobre todo si es un emprendimiento, sea industrial, sea agrícola ganadero. En definitiva, decimos que necesitamos con urgencia que alguien se encargue, mientras esta persona está ausente, de cuidar a los bienes, de cuidar esos bienes, de administrarlos. No estamos hablando de disposiciones sobre temas fundamentales, pero sí en el ejemplo que les puse, de darles agua y comida al ganado para que no se muera, de cobrar las acreencias a los deudores, de pagar a los acreedores, de seguir pagando los sueldos de los empleados de ese establecimiento. En definitiva, nuestro derecho prevé para esa situación de una ausencia simple, una ausencia en la que no ha transcurrido demasiado tiempo. No es necesario un transcurso de un tiempo dado, bastan incluso unos pocos días y los bienes quedan en peligro. Perfectamente factible es que una persona que tiene interés en ese patrimonio pueda presentarse ante el juez y solicitar el nombramiento de un curador. El curador va a ser un administrador, una persona que se va a encargar del cuidado, de la atención de esos bienes. Primera pregunta sobre este tema: ¿quiénes son los que están legitimados? Nosotros los abogados tenemos este vocabulario, ¿no? Le llamamos legitimado a aquel que está autorizado a pedir al juez el nombramiento de un curador. Bueno, en primer lugar, los presuntos herederos, es decir, personas que tienen, por ejemplo, en este caso que hemos puesto, que es una persona soltera, dueña de un campo, no tiene hijos, no tiene cónyuge, seguramente sus hermanos, que tienen una expectativa hereditaria, y sería una verdadera injusticia que ese campo se pierda, se mueran todas las cabezas de ganado, porque nadie estuvo allí para cuidarlas, ¿no? Entonces, el primer legitimado serían los herederos presuntos, pero también los acreedores. De pronto hay una hipoteca que grava ese campo, alguien ha prestado dinero a esa persona y la garantía son esas cabezas de ganado. Y entonces ese acreedor tiene un interés legítimo en que ese ganado simplemente no se muera de sed o no se muera de hambre, porque han quedado todos encerrados en un potrero y nadie los atiende, ¿no? Entonces, herederos presuntos, los acreedores del ausente, también los condóminos, sus socios de alguna sociedad comercial, y también, si hubiese menores que dependen de esta persona, el Ministerio Público. ¿Cómo es el procedimiento en la ausencia simple? Recuerden que la ausencia simple no se trata de declarar fallecido a nadie, se trata simplemente de cuidar ese patrimonio, hacer actos de administración para que no quede abandonado. ¿Cuál es el procedimiento? El juez va a citar al ausente por edictos, 5 edictos, 5 días seguidos, luego va a nombrar un defensor del ausente para que el procedimiento tengamos la garantía de que se ha hecho en debida forma. Decimos que una vez cumplidos todos los extremos que la ley exige, el juez va a declarar la ausencia y va a designar un curador para que realice los actos de administración de ese patrimonio. Administración, hablamos de algo tan sencillo como asegurarse que las vacas tengan agua y comida, pagar las deudas a los acreedores, recibir el pago de los deudores, pagar los sueldos, actos meramente de administración. Significa que ese curador no va a tener derecho a hacer actos de disposición sobre ese patrimonio. Por ejemplo, no va a poder vender ese campo. Claro que en caso de extrema necesidad puede pedir esa autorización al juez y el juez la puede otorgar.
¿En qué momento se extingue la acción de este curador que el juez designa en esta ausencia simple? Se extingue cuando el ausente aparece, obviamente, o cuando tenemos la certeza de que falleció, por ejemplo, se encuentra el cuerpo y se lo identifica, o cuando el juez, en otro procedimiento que vamos a ver seguramente en el próximo video, hace una declaración de fallecimiento, una declaración de ausencia con presunción de fallecimiento. Vamos ahora al siguiente tema, lo empezamos en este video, creo que lo vamos a terminar en el próximo, que es propiamente la ausencia con presunción del fallecimiento. Lo primero que puedo decirles es que vamos a ver que los efectos de esta declaración judicial de ausencia con presunción de fallecimiento difieren de la mera declaración de muerte de una persona. Porque vamos a ver que el traspaso hereditario está condicionado, pero no nos adelantemos, no me adelanto. Vamos a ver que a la ausencia simple, que era la hipótesis anterior, en este caso vamos a agregar el transcurso del tiempo, un transcurso del tiempo importante, desde el momento en que pensamos que esa persona falleció. Vamos a seguir en el próximo video.